La eternidad de los Estados Unidos había sido el logro de la humanidad. Un símbolo brillante, punto de el potencial de la Tierra para alcanzar las estrellas. Se suponía que exploraría los confines más lejanos del universo y descubriría secretos en oculto, más allá de las galaxias, y abrir un camino para las generaciones futuras. Pero luego, en un momento en que dejó la galaxia, en un silencio aturdido, se desvaneció durante siglos, la eternidad. El pensamiento se perdió para el cosmos. Su destino fue un misterio que se convirtió en parte del gran rompecabezas del universo. Según los científicos y los historiadores e ingenieros que trabajaron en el barco, nunca pudieron explicar su desaparición. La más sofisticada tecnología que la humanidad había creado jamás, y simplemente se habían desvanecido los rumores de que había desaparecido a través de alguna grieta en el tiempo, o había caído en un agujero negro, pero nunca ganó mucha fuerza. Sin pruebas fue solo otro misterio espacial. La galaxia avanzó. Las civilizaciones, y cayó una nueva alianza formada, y las antiguas se derrumbaron. La Tierra se convirtió en otra planeta, entre muchos con su influencia disminuida, pero no olvidada. Pero en Ellen, el fondo de la mente de todos, la eternidad seguía siendo un signo de interrogación. ¿El qué pasaría si la gran extensión del espacio? Entonces, llegó la señal. No era una señal de socorro o cualquier cosa que indicara una emergencia. Era una baliza tenue pero inconfundible que se originaba en un sector inexplorado del espacio, lejos de cualquier ruta espacial conocida. La débil señal fácilmente pasado por alto por la mayoría, fue interceptado por una estación de investigación independiente en el límite de la humanidad en territorio. La tripulación, que trabajó hasta altas horas de la noche, reconoció inmediatamente el frecuencia y el patrón de cifrado era la eternidad. La noticia se extendió como los rumores de incendios forestales se propagaron rápidamente, y en cuestión de horas toda la galaxia estaba hablando de eso. ¿Cómo pudo ser? ¿Qué le pasó al abogado? ¿Cómo sobrevivió? ¿Y por qué había regresado? Y, lo más importante, ¿dónde había estado en la eternidad? No apareció, simplemente de la nada. Emergió lentamente de la oscuridad del sector inexplorado, con una forma enorme y elegante, que flotaba como un fantasma de un pasado olvidado. Parecía Han, aunque nada había cambiado. El casco del barco estaba impecable, sin signos de desgaste de años de viajes espaciales. Tenía la misma silueta imponente que una vez cautivó la imaginación de la humanidad. Sin embargo, ahora se sentía casi extraño cuando la eternidad finalmente atracó. Su llegada fue nada menos que espectacular. Miles de barcos y observadores se reunieron en todo el país, ansiosos por echar un vistazo a la legendaria embarcación. La tripulación desembarcó en perfecta sincronía, tal como lo habían hecho cuando los primeros que dejaron la Tierra. Sus rostros ahora eran más viejos, pero con las mismas expresiones familiares. Parecía no haber cambiado. Ninguno de ellos parecía haber envejecido. Un día, el inquietante silenció los acontecimientos que rodearon su llegada. Solo profundizaron el misterio de que habían estado desaparecidos durante tanto tiempo, pero sus cuerpos no revelaron señales. De el paso del tiempo, capitán, ni divino. El oficial, al mando de la eternidad, era la primera en bajar la rampa. Sus ojos, aunque cansados, estaban llenos de una chispa. Reconoció que la galaxia había cambiado desde que se habían ido, pero podía sentir que el lugar de la humanidad, en ella, ya no era el mismo. Fue ella quien se adentró en lo desconocido, y fue recibida por un mundo que la tenía a ambas. Pero su regreso, y la olvidó detrás de ella. La eternidad se alzaba como un monumento. Su enorme estructura proyectaba una larga sombra. Se cernía sobre la asamblea. Las preguntas llegarían rápidas y difíciles. Pero por ahora, Devine tenía un pensamiento simple.
habían regresado no solo a la Tierra, sino a algo mucho más grande y mucho más importante lo que jamás habían imaginado. El destino de la galaxia ahora era suyo para dar forma al viaje de redescubrimiento que había el regreso de la eternidad. Fue recibido con asombro y aprensión, mientras que la Tierra los líderes lo aclamaron como un evento milagroso. Muchos otros, particularmente aquellos dentro del Consejo Galáctico, lo vieron como una amenaza potencial. La repentina reaparición de la tripulación planteó más preguntas que respuestas sobre lo que habían descubierto, dónde habían estado y por qué se habían mantenido alejados durante tanto tiempo. Capitán Nora Devine y su tripulación fueron conducidos a una instalación de alta seguridad en la Tierra, donde se les informó sobre el estado actual. De la galaxia, la influencia de la humanidad había menguado en su ausencia, y ahora una red de alianzas y rivalidades se había formado alrededor de la Tierra. La otrora orgullosa posición de los humanos en la política galáctica había sido reemplazada por especies más nuevas y dominantes. La Tierra era solo una voz en un vasto consejo de civilizaciones. Albiat I, todavía respetado por su legado, la tripulación de la eternidad, estaba ansioso por comenzar a explicar su tiempo fuera. Pero la galaxia había seguido adelante sin ellos. Los miembros del consejo se mostraron cautelosos al cuestionar el repentino regreso de la tripulación, y si la humanidad tenía derecho a recuperar su lugar en el escenario galáctico. Pero el capitán Devine tenía un plan diferente. En lugar de afirmar el antiguo reclamo de poder de la humanidad, ella sabía que tenían algo mucho más valioso. Conocimiento. El primer descubrimiento se produjo cuando la tripulación comenzó a acceder a los sistemas avanzados de la nave. Estaba claro que eternidad había sufrido algún tipo de distorsión temporal durante su desaparición. La IA a bordo, conocida como Atenea, se había vuelto mucho más avanzada de lo que cualquiera podría haber imaginado. No era más que un sistema de navegación. Era una inteligencia sensible capaz de procesar millones de datos en cuestión de momentos, y contenía la clave del conocimiento que la humanidad había dejado atrás sin saberlo. El primer mensaje de Atenea era críptico, pero hizo que la tripulación se detuviera. El destino de la humanidad no lo definen las estrellas. Se define por la fuerza dentro de la EA, revelada durante su viaje a través del sector desconocido. La eternidad se había topado con una enorme biblioteca antigua, un depósito de tecnologías perdidas. Filosofías estas no eran solo reliquias de civilizaciones hace mucho tiempo muertas, eran los cimientos de toda una era olvidada. La tripulación estaba asombrada. La gente de la Tierra siempre habían creído ser los primeros en explorar el cosmos, pero la verdad era muy diferente. La humanidad fue parte de un imperio expansivo que abarcaba toda la galaxia, una civilización que atraviesa las estrellas, gobernadas por seres de extraordinario poder y sabiduría. La tripulación descubrió que cuanto más se daban cuenta de lo poco que la humanidad realmente sabía sobre su propio pasado, más la eternidad se aventuró hasta los confines del universo, donde el tiempo mismo parecía retorcerse y plegarse sobre sí mismo. Conocimiento antiguo del largo olvidado por otras especies, ahora era accesible a la humanidad. Avanzados han recuperado tecnologías mucho más allá de lo que se creía posible, ofreciéndole a él potencial de remodelar el equilibrio de poder. En la Galaxia 1, Discovery era una fuente de energía única, capaz de alimentar sistemas estelares enteros. Podría revolucionar la forma en que las civilizaciones interactúan con sus entornos. Otra forma de hacer obsoletos los viejos métodos de viaje y guerra. Era una red de enlaces de datos cuánticos capaces de transmitir información a través de distancias inimaginables, sin demora. Estas tecnologías, que alguna vez se creyeron pura fantasía, ahora estaban al alcance de la humanidad.
a ese yemas de los dedos. Pero estas revelaciones trajeron su propio conjunto de problemas al concilio ya. Inquietos por el repentino regreso de la humanidad, comenzaron a cuestionar las implicaciones de un conocimiento tan poderoso en manos de una especie. Algunos creen que si la humanidad tuviera acceso a estas tecnologías antiguas podría dominar la galaxia una vez más. Sin embargo, otros la vieron como una nueva esperanza, una oportunidad para lograrlo en un futuro más pacífico y cooperativo. El equipo del capitán Devine sabía que no podía permitir que este conocimiento se perdiera en manos equivocadas. La tentación de usarlo para obtener poder era grande, pero la misión era clara: reintroducir a la humanidad en la galaxia. No como conquistadores, pero como creadores de un nuevo futuro. A medida que descubrieron más, se hizo evidente que la galaxia no estaba preparada para la verdad, ni para que la humanidad regresara con una fuerza sin precedentes, que elegiría hacer la humanidad con este conocimiento. Aceptarían el desafío del liderazgo o ser arrastrados por el caos que su regreso podría provocar. Solo el tiempo lo dirá. Con el conocimiento del antiguo legado de la humanidad en la mano, la capitana Nora Devine se enfrentó a un dilema sobre cómo presentar este nuevo descubrimiento en poder a la galaxia sin encender el miedo ni el caos. La tripulación de la eternidad habían descubierto tecnologías y conocimientos inimaginables, pero sabían que la galaxia no estaba preparada para tal revelación en sí. Tendría que construir confianza y los motivos de la humanidad serían cuestionados a cada paso, mientras la tripulación se reunía para discutir en su próximo movimiento. La situación en el Consejo Galáctico se volvió más tensa. Algunas facciones apoyaron la idea del regreso de la humanidad como una fuerza para la unidad y el progreso, mientras que otras vieron el regreso de la eternidad como un desafío directo a su poder. Los líderes de la galaxia se habían acostumbrado a un cierto orden, uno en el que la humanidad era un actor menor, pero confiable. Ahora el Consejo tenía que considerar la posibilidad de que el repentino resurgimiento de la humanidad pueda inclinar la balanza. El Capitán Divino se encuentra frente a los representantes del Consejo a través de comunicación holográfica. Sabían la importancia de lo que estaban a punto de hacer en su intento. Ella se mantuvo firme, su voz soportando el peso del viaje de la eternidad y el conocimiento que tenían. Han descubierto. No estamos aquí para dominar ni tomar lo que no es nuestro, dijo ella con la mirada fija y segura. Estamos aquí para compartir lo que hemos aprendido, para ayudar a guiar la galaxia hacia un futuro donde todos podamos prosperar. El viaje de la humanidad no es solo nuestro, pertenece a las estrellas. Los representantes escucharon a algunos otros, escépticos. Se sintieron intrigados, pero a medida que el debate se intensificaba, quedó claro que el Consejo estaba dividido. Algunas especies querían moverse con cautela por temor a la humanidad. Usaría su nuevo poder para controlar a otros, como los diplomáticos antianos en las especies pacíficas, conocidas por su conocimiento avanzado de la diplomacia, vieron el potencial en el mensaje de unidad de la humanidad, y mientras tanto, en la Tierra se estaba librando una batalla diferente. Los líderes políticos, los funcionarios militares y las figuras públicas habían comenzado a reaccionar. El regreso de la eternidad a su manera para algunos. Este fue el momento de reafirmar el lugar de la humanidad. Estaba en el centro de los asuntos galácticos, pero para otros, la responsabilidad era abrumadora en el peso de liderar una especie que una vez había gobernado las estrellas, pero que ahora había regresado para encontrar una galaxia enormemente cambiada. Era desalentador. Las cicatrices del antiguo imperio aún estaban frescas en las mentes de muchos y la idea de que la humanidad pudiera repetir sus errores era un pensamiento aterrador en el Capitán Devine y su tripulación. Continuaron sus esfuerzos diplomáticos. Un evento inesperado cambió el curso de sus planes en esta
vez llegó una transmisión desde un sector mucho más allá de cualquier frontera conocida. Era un mensaje urgente sobre una especie antigua que se creía extinta desde hacía tiempo en milenios. Habían despertado. El mensaje fue breve pero escalofriante. Sabemos lo que tienes, descubrimos que es hora de que la humanidad elija unirse a nosotros o destruirla. Transmisión era de los Sahar, una raza misteriosa que se creía desapareció durante la caída de la antigua, el Imperio Galáctico. Sari había gobernado una vez vastas extensiones de espacio y la tecnología avanzada les había otorgado poderes casi divinos según los datos de la eternidad. Los antepasados de la humanidad habían una vez lucharon contra los Zari en una guerra final devastadora que destrozó el imperio. Ahora parecía que los Zari habían regresado y no habían olvidado el papel de la humanidad en su caída. El mensaje envió ondas de choque a través de la galaxia. El Consejo, ya dividido, se vio sumida en una mayor agitación, mientras algunos vieron esto como una oportunidad para unirse contra una amenaza común. Otros temían que el conocimiento de la humanidad ahora era un faro. La esperanza también podría ser un faro para la venganza del Sahar. El capitán divino lo sabía, ya no se trataba solo de una coexistencia pacífica. Era una lucha por la supervivencia, y el papel de la humanidad sería fundamental. Terminar el destino, no solo de la Tierra, sino de toda la galaxia. La tripulación de la eternidad descubrió un poder inmenso, pero tuvo un costo en la galaxia. No era pacífica en el lugar, y su historia fueron de conflicto y traición. La elección de la humanidad ahora era clara: permanecer solos o permanecer unidos con aquellos que compartieron su sueño de paz y enfrentaron al antiguo enemigo que había despertado de su letargo. La humanidad había regresado, pero su futuro aún era incierto. Con un ascenso como el Galaxy Nueva Esperanza, o serían arrastrados por las mareas de la guerra una vez más. El tiempo para la acción ahora era la capitana Nora Devine. Estaba al timón de la eternidad con sus dedos rozando la consola frente a ella, mientras miraba hacia el sector inexplorado del espacio. Los Zari ya no eran un mito, eran reales, y la galaxia estaba al borde de un conflicto que podría definir el futuro de las generaciones de la humanidad. El regreso ya había sacudido la galaxia hasta sus cimientos, pero ahora se enfrentaban a un desafío mucho mayor. ¿Cómo lidiar con un antiguo enemigo que tenía el poder de destruir todo por lo que habían trabajado? El mensaje de Zari había enviado ondas de pánico a través del Consejo Galáctico, mientras algunas facciones insistían en prepararse para la guerra. Otras, incluido ellos, Ryans, propusieron que la humanidad adopte un enfoque diferente, uno de diplomacia, extendiendo la mano a los Zari y ofreciéndoles paz. Los Enriens creyeron en la potencial de reconciliación al encontrar una manera de resolver conflictos centenario sin derramamiento de sangre. Pero el capitán divino sabía que su idealismo, aunque admirable, no estaba basado en las duras realidades de la situación. La paz es un objetivo noble, pero no podemos simplemente ignorar el hecho de que los Zari podrían ver nuestro regreso como una amenaza, dijo Devine, con voz firme pero cargada con el peso de la responsabilidad. Se volvió hacia su tripulación que se había reunido alrededor del puente. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa que la tripulación haya tenido. La unidad fue palpable a lo largo de los años de exploración del espacio profundo. Habían forjado un vínculo más fuerte que cualquier fuerza militar o alianza política. No eran solo miembros de la tripulación, eran una familia. Y esta misión, este regreso a una galaxia que los había olvidado, era suya para moldear. Pero esta tarea era una de ellas, navegando por antiguas alianzas y desenredando animosidades centenarias. Los pondría a prueba como nunca antes. Tendrían que viajar lejos de la seguridad de la Tierra, más allá de los reinos del espacio conocido, para encontrar el Zohari. Pero primero tenían que entender con quién estaban tratando. En la IA avanzada de la eternidad, Athena comenzó a analizar cada fragmento de datos que se había recuperado información sobre el Zohari. Lo que encontraron
fue intrigante y aterrador. El Sahari no era solo un tecnológicamente avanzados, eran filósofos, científicos y conquistadores en conjunto. Su civilización había dominado el arte de manipular el tiempo, el espacio y la energía, en formas que ninguna especie podía comprender. Y, si bien su gobierno había estado marcado por la tiranía, fue su capacidad para la sabiduría que, una vez, les había ganado respeto en toda la galaxia. La tripulación de la Eternidad no carecía de su propio conocimiento avanzado, pero todavía estaban superados. La Divina sabía que la mejor esperanza de la humanidad era hacer que los Zahari vieran su regreso, no como una intrusión, sino como un punto de inflexión, una oportunidad para reconstruir los puentes que una vez fueron destruidos. Pero para hacerlo necesitaría aliados, y más que solo palabras. La mayor fortaleza de la humanidad reside en su adaptabilidad y creatividad, y esta vez la tripulación tenía que estar preparada para innovar sobre la marcha. Las siguientes semanas las pasó preparándose para el viaje a su territorio de Eno. La Eternidad, los sistemas se actualizaron con las últimas tecnologías recuperadas de la antigua biblioteca, y la tripulación perfeccionó sus habilidades en la estrategia diplomática e incluso en la comprensión cultural. Atenea ahora opera en la capacidad total. También proporcionó una guía invaluable para analizar los resultados potenciales, han basado en datos históricos que predicen cómo reaccionarían las distintas facciones a su presencia cuando la nave abandone la órbita de la Tierra y entró en el sector inexplorado. La enormidad de la tarea en cuestión comenzó a hundirse en las estrellas. Por delante eran una constante recordatorio de lo que estaba en juego, una galaxia al borde de la guerra, una paz frágil al borde del colapso, y una especie tratando de encontrar su lugar una vez más en un universo que había seguido adelante. En su ausencia divina, no pudo evitar sentir un profundo sentido de responsabilidad. No era solo su tripulación dependía de esta misión, era el futuro de la humanidad y quizás de toda la galaxia. Decidido a encontrar el camino menos transitado, el que conduce a la paz y al entendimiento, no a través del barril de un arma, pero a través de la fuerza de las ideas, la cooperación y la resiliencia. Como la Eternidad navegó más profundamente hacia lo desconocido, la tripulación sabía que el verdadero viaje recién había comenzado. No solo estaban explorando nuevas fronteras, estaban reescribiendo el tejido mismo de la historia, guiados por la creencia de que el futuro era suyo. A la pregunta ya no era si la humanidad podría sobrevivir a la tormenta que se avecinaban. La pregunta era si podían dejar la galaxia hacia un mañana más brillante, incluso si eso significaba enfrentarse a la sombra de su pasado. El viaje hacia el mundo natal de los Zahari fue largo, y cada momento, a bordo del Eternity, llevaba el peso de un destino inminente. Incertidumbre. La tripulación había pasado incontables horas preparándose para lo que podría ser el momento más crucial en la historia de la humanidad. Se había analizado cada escenario posible, y cada miembro de la tripulación tenía un papel que desempeñar en el delicado equilibrio de diplomacia y estrategia, pero lo único que no podían predecir era cómo responderían los Zahari a medida que la Eternidad se acercaba a la tensión entre la tripulación se hizo palpable en la frontera del espacio cero. El silencioso zumbido el sonido del barco solo se veía interrumpido por el suave pitido de las lecturas de datos y los ocasionales murmullos de conversación. Estaban entrando en territorio desconocido, tanto física como políticamente, y lo que estaba en juego nunca había sido tan importante. Habría sido mayor si los Zahari hubieran optado por rechazar las propuestas de la humanidad. Las consecuencias podrían ser devastador. Pero si lo aceptaran, podría abrir las puertas a una nueva era de cooperación, o encender un conflicto completamente nuevo. El capitán Devine
estaba en el puente mirando fijamente el vasto vacío. Más allá, la tripulación había trabajado incansablemente para crear un mensaje que resonara con el Zahari, un mensaje de paz y propósito compartido. Pero, ¿acaso el Zahari lo escucharía? ¿O verían el regreso de la humanidad como un desafío a su dominio? Nos estamos acercando al límite de Zahari, dijo Han, la teniente Sara, la oficial táctica del barco, su voz serena pero tensa. La gravedad de la situación requerirá que estén en alerta máxima. Son conocidos por sus sistemas de detección avanzados. Andivino asintió entendido, preparado para transmitir nuestro mensaje. Seamos claros pero medidos. No estamos aquí para provocar, sino para ofrecer una mano de cooperación a la tripulación Antí. Se leyeron anticipando la llegada de los barcos. No pasó mucho tiempo. Antes se detectó su presencia una serie de elegantes naves negras materializadas en el distancia, sus formas afiladas y angulares sus superficies reflejan la luz fría de estrellas distantes. Se acercaron con calculada precisión a su intención. No está claro si estos barcos eran una clara demostración del poder Zahari Hyla, tripulación de Eternity. No pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su cuerpo. El comandante Zahari, una figura imponente, en una armadura negra, con una voz que resonaba como un trueno, apareció en la pantalla holográfica del puente. La humanidad entonó sus palabras. Estaban cargadas de curiosidad y cautela. ¿Has regresado después de milenios? ¿Por qué? ¿Qué buscas de nosotros? El capitán divino se mantuvo erguido con su mirada desenredada. No buscamos la conquista, sino entendemos que hemos aprendido mucho durante nuestro tiempo fuera, y deseamos compartir este conocimiento con la galaxia que nos rodea, al conocer el pasado y los errores cometidos. La humanidad ya no es lo que era. Somos diferente. Ahora deseamos ayudar a reconstruir lo que se perdió, para forjar un futuro donde la cooperación y la paz reinan. Los ojos del comandante Zahari brillan con una luz de otro mundo. La estudió con una intensidad que hizo que el aire se sintiera denso. Hablas de paz, pero tus antepasados fueron los que destrozaron la galaxia. Derribaste nuestro imperio. Y ahora regresas, afirmando buscar la unidad de las cicatrices. El pasado no se puede borrar tan fácilmente. Tapa y Divina las palabras golpean fuerte. Pero Divine se mantuvo firme. Se había preparado para esto, sabiendo que Zahari no lo haría fácilmente. Olvidemos el legado del conflicto. No podemos cambiar el pasado, pero podemos elegir el futuro. En el futuro, entendemos el peso de lo sucedido, y estamos aquí para demostrarlo. La humanidad ha evolucionado. Tenemos el conocimiento para enmendarlo, y te lo ofrecemos, no como un desafío.p, como una oportunidad. Juntos podemos reconstruir los lazos que se rompieron durante un largo momento. El comandante Zahari no dijo nada. Su expresión era ilegible. El silencio se alargó, pesado y lleno de la tensión de rencores milenarios, hasta que finalmente él habló. Afirmo que la humanidad ha cambiado. Te daré una oportunidad para demostrarlo, dijo en su voz fría pero medida. Le permitiremos presentar su conocimiento. Pero sepa esto, capitán, si sus intenciones son falsas, si busca usar lo que ha aprendido para imponer su voluntad, lo hará. Lo siento. Devine asintió con su resolución inquebrantable. Aceptamos tus términos, comandante, pero solo pido la oportunidad de mostrarle de lo que es capaz la humanidad. Con eso la transmisión terminó, y la nave Zahari lentamente retiró su la presencia aún se cernía en la distancia. La tripulación intercambió miradas. El peso del encuentro se cernía sobre ellos, como una nube de tormenta. Se les había dado una oportunidad, una frágil oportunidad de demostrar que el regreso de la humanidad podría ser
el comienzo de algo más grande que la guerra. Pero el camino por delante estaba lejos de ser una confianza segura. Había que ganarlo, y la tripulación de la eternidad ahora tenía la responsabilidad de demostrar que la humanidad no era la misma la fuerza que una vez había puesto a la galaxia de rodillas. El futuro pendía del cielo en equilibrio, y solo el tiempo diría si seguiría la paz o la destrucción. Los términos de Zahari eran claros. La humanidad se les permita presentar sus conocimientos, pero bajo la atenta mirada de las especies antiguas. Para la tripulación de Ti la eternidad fue a la vez una oportunidad y un desafío peligroso para la reputación de Zahari. Como una civilización que valoraba tanto el intelecto como el poder, significaban que cada palabra, cada idea presentada, serían examinado, y el fracaso podría tener consecuencias catastróficas. Capitán Divino convocó una reunión de emergencia en la sala de reuniones. El ánimo entre la tripulación era sombrío, pero resueltos. Su primera tarea era para decidir cómo presentar el vasto tesoro de conocimiento que habían recuperado de la antigua biblioteca. No se trataba solo de EI. Al mostrar la tecnología, se trataba de demostrar que la humanidad había madurado. Comprendieron las responsabilidades que conlleva ejercer tal poder, y debemos abordarlo. A esto dijo cuidadosamente el capitán Dain, dirigiéndose a sus oficiales superiores. Los Zahari se ven a sí mismos como los guardianes del conocimiento antiguo, los árbitros del equilibrio en la galaxia que necesitamos. Demostrar que la humanidad valora el conocimiento no como un arma, sino como una herramienta para la cooperación. Teniente Sara Lanabe, el oficial táctico, frunció el ceño. Puede que los Zahari sean antiguos, pero no son los únicos con tecnologías avanzadas. Si no tenemos cuidado, podríamos terminar mostrándoles demasiado pronto. Su reacción podría ser el impredecible. Doctor Ilas Voss, el científico principal del barco e historiador, asintió. A la clave es presentar el conocimiento de una manera que no sea abrumadora. Necesitamos centrarnos en lo que podemos aportar a la galaxia. La historia de la humanidad no es solo una historia de destrucción, es una historia de reconstrucción. Si han subrayar que podríamos convencer a Zahari de que hablamos en serio. Paz Divina se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en una tripulación. Tenemos una oportunidad en Stoji. Les demostramos que somos capaces de usar el conocimiento de manera responsable. Nos ganaremos su confianza. Si no, nos arriesgamos a todo. El equipo trabajó incansablemente durante los siguientes días, seleccionando cuidadosamente qué piezas de para presentar sus conocimientos. Decidieron centrarse en tecnologías que podrían mejorar la vida en toda la galaxia, fuentes de energía que podrían revolucionar las economías planetarias, los avances médicos que podrían prolongar la esperanza de vida y las estrategias diplomáticas que podrían ayudar a resolver conflictos de larga data. También presentaron la idea de un intercambio de conocimiento interestelar, plataforma, donde las civilizaciones podrían compartir sus mayores descubrimientos sin temor a la explotación o el mal uso. Cuando llegó el día de la presentación y la tripulación de la eternidad se paró frente a los Zahari en el gran salón del consejo de su casa, Amundo, una estructura antigua e imponente que parecía latir con una energía propia. La habitación era enorme y tenía imponentes paredes cubiertas de intrincados grabados que representan la historia de los Zahari, una historia que parecía extenderse a través de todo el universo. El comandante Zahari, todavía envuelto en su armadura negra, permaneció allí frente a ellos, flanqueado por un consejo de sus consejeros más confiables. Sus ojos brillantes parecía atravesar al capitán Devine mientras hablaba. Estás frente a nosotros los humanos, con una historia que ha sacudido la galaxia. Hemos visto lo que ofreces, y ahora debemos ver si realmente puedes ascender. Por encima de tu pasado, te pondremos a prueba. Tu conocimiento será examinado,
Tus intenciones serán sopesadas. Esta es tu prueba. El desafío era claro. La tripulación tendría que demostrar no solo la profundidad de su comprensión, sino también su capacidad de usarlo para el bien común. La primera parte de la prueba implicó una demostración de su tecnología, innovaciones. Los ingenieros de la eternidad activaron la nueva fuente de energía de la nave a un avance que aprovechó el poder de las partículas subatómicas para generar energía ilimitada. Tezahari y Observer estudiaron el proceso de cerca, sus mentes agudas calculando cada posibilidad. La demostración se desarrolló sin problemas, y los Dari asintieron en señal de aprobación, pero su expresión permaneció ilegible. Luego vinieron los avances médicos. El Dr. Voss explicó cómo la humanidad había desarrollado tratamientos que podían curar enfermedades que antes se creían intratables. Presentó un avance en la regeneración neuronal, un método que podría restaurar funciones perdidas en mentes lesionadas o envejecidas. Los Zohari estaban visiblemente impresionados, aunque se quedaron en silencio como si esperaran algo más. Finalmente, llegó el momento LAN en la propuesta de estrategia diplomática que la tripulación de The Eternity describió. Su visión de una galaxia unida por el conocimiento y el respeto mutuo. Propusieron una serie de diálogos entre especies y marcos de resolución de conflictos que se basan en la sabiduría de la antigua biblioteca. Habían descubierto que la idea era crear un foro abierto para la negociación pacífica, donde incluso las civilizaciones más dispersas pudieran reunirse juntos y compartir soluciones a problemas comunes. El comandante Zahari Sono habló inmediatamente después de la presentación. La sala cayó en un silencio opresivo, y la tripulación no pudo, solo esperaba su juicio. Cada segundo se sentía como una eternidad. El peso de la historia de las acciones de sus antepasados colgaba pesado en el aire. Finalmente, el comandante Zahari habló, su voz resonante con autoridad. Has demostrado tu conocimiento, humanidad. Pero el conocimiento solo no garantiza la paz. Debes demostrar que tienes la sabiduría para manejarla. El juicio no ha terminado. Ahora debes muéstranos cómo actuarás ante la verdadera adversidad. Te daremos una prueba más. El corazón del capitán divino se aceleró. En el juicio estaba lejos de terminar. Ella esperaba que el Sahar desafiara su tecnología, pero lo que vino después ser, y a punto de terminar, si la humanidad realmente podría ganarse su lugar en la galaxia. Las siguientes palabras del comandante podrían cambiar todo el aire en el gran salón del consejo. Zari parecía espesarse cuando el comandante Sarilas palabras resonaron en el silencio. La tripulación del Eternity se quedó congelada, sin saber qué hacer. A continuación les esperaba un desafío. Presentaron sus conocimientos, sus avances y su visión de futuro. Sin embargo, parecía que los Dari aún cuestionaban su capacidad para ejercer ese poder. Sabiamente, nos has demostrado lo que puedes crear, humanos. Continuó el comandante con su voz, como un trueno en el vasto salón. Pero ahora veremos cómo usarás ese conocimiento frente al conflicto. Una serie de proyecciones holográficas aparecieron a su alrededor, mostrando una variedad de escenarios complejos. Cada uno de ellos representaba un conflicto diferente, un dilema moral diferente, uno que pondría a prueba no solo su capacidad intelectual, pero también su juicio ético. Los Dari no solo buscaban mentes brillantes, buscaban sabiduría para la capacidad de elegir el bien mayor por encima del beneficio personal o de la especie. El primer escenario fue una crisis planetaria. Un mundo distante se enfrentaba al colapso de su ecosistema debido a la sobreexplotación de los recursos. Los Dari ya habían intervenido. El sistema alguna vez ofreció soluciones temporales, pero los gobernantes del planeta habían ignorado las advertencias. Ahora la situación se había vuelto desesperada
y los habitantes estaban al borde de la inanición. La pregunta era sencillamente, ¿cómo respondería la humanidad? ¿Proporcionarían ayuda inmediata? ¿O apoyar al gobernante exige la explotación continua de los recursos para mantener el poder político? El Dr. Voss fue el primero en hablar, con voz firme mientras analiza el escenario. Si simplemente si no proporcionamos ayuda inmediata, corremos el riesgo de volver complacientes a los gobernantes y el ciclo continuará. Sin embargo, si apoyamos su explotación continua, podemos ganar aliados temporales, pero las consecuencias a largo plazo podría ser catastrófico, no solo para este mundo, sino para todo el sistema divino. A.S. sintió, mientras su mente corría a través de las posibilidades que ofreceríamos de forma integral. La ayuda humanitaria es necesaria, pero también lo es la educación, por lo que estableceríamos un programa para enseñar la gestión sostenible de los recursos, empoderando a los líderes del planeta para que tomen las decisiones correctas. Adelante. Y los haremos responsables asegurándonos de que actúen en el interés a largo plazo de su pueblo. A los ojos del comandante Zahar brillaron más, como si estuviera impresionado, pero su expresión permaneció ilegible mientras se movía. Pasando al siguiente escenario, un conflicto galáctico que involucra una especie advenediza que había desarrollado tecnología capaz de esta especie, que estaba destruyendo sistemas estelares enteros, había hecho recientemente su primer contacto con un poderoso la civilización pacífica. Y las especies pacíficas querían ofrecer ayuda, pero la especie advenediza, temerosa de la intervención, ya había comenzado a prepararse para la guerra. ¿Cómo manejaría la humanidad esto? Situación que el comandante preguntó con tono agudo. Los ojos del teniente Zora se entrecerraron. En ella procesó el escenario. Si simplemente intervenimos, corremos el riesgo de escalar la situación a un punto C, o en efecto. Pero si nos quedamos de brazos cruzados mientras una especie entera es exterminada, traicionamos nuestros ideales de paz y cooperación. Nos permiten ofrecer nuestro apoyo al Capitán Divino. Intervino su voz firme, pero no a través de la fuerza que romperíamos un diálogo entre las dos especies, al proporcionar un terreno neutral, donde pudieran llegar a un entendimiento. Ofreceríamos a la especie advenediza una oportunidad de explicar sus temores y negociar una solución pacífica, garantizando al mismo tiempo la seguridad de la civilización pacífica. La mirada penetrante de Zahari se detuvo en ella durante por un momento. El peso de su juicio quedó suspendido en el aire, pero no hablaron. La tripulación intercambió miradas nerviosas, sabiendo que no se trataba solo de la decisión correcta, se trataba de la manera correcta de tomar decisiones. Finalmente, el comandante Ziari levantó una mano señalando que los escenarios se completaron. Las proyecciones holográficas se desvanecieron. Y la habitación volvió a quedar en silencio. La tensión en el aire era lo suficientemente densa como para cortar con un cuchillo. Has pasado la primera parte de la prueba, dijo el comandante lentamente. Su voz, suavizándose un poco. F. Acción. Pero la sabiduría no se trata solo de tomar las decisiones correctas. Se trata de comprender las consecuencias de esas decisiones. Decisiones. El viaje de la humanidad apenas comienza. Tu conocimiento puede ser vasto, pero es tu capacidad de usarlo para el bien de los demás lo que definirá tu lugar en la galaxia. Divina exhalada. Poco a poco el peso de sus palabras se posó sobre ella como una manta. Que habían pasado la prueba no se hace con el intelecto puro, sino con una comprensión más profunda de la moral. Complejidades que vinieron con su conocimiento. Fue una victoria, pero fue una que la dejó con aún más preguntas, más que respuestas. El comandante Zari se volvió hacia su consejo, sus expresiones ilegibles. Hemos visto lo que puedes ofrecer, humanidad, pero la decisión final no la tomarán tus conocimientos ni tus acciones, sino tu capacidad de estar a la altura de los ideales que has presentado. Hizo una pausa dejando las palabras flotando en el aire. Antes de continuar te vigilaremos.
Puede que hoy hayas ganado nuestra confianza, pero las acciones del mañana determinarán si eres verdaderamente sincero y digno del respeto de la galaxia. Con esas palabras, la imagen holográfica de Leigh, comandante, desapareció y la tripulación de The Eternity quedó en un silencio atónito. El juicio había terminado, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. La galaxia era vasta y el camino a seguir estaba lleno. C o N incógnitas. Pero una cosa era segura: el futuro de la humanidad en las estrellas sería moldeados no solo por su conocimiento, sino por las decisiones que tomaron en los días venideros. La mente del capitán Devon se volvió hacia ella. Tripulación. Su expresión, decididamente: hemos demostrado que podemos manejar el conocimiento, ahora demostramos que podemos manejar la responsabilidad. Y con eso, la eternidad establece su curso de regreso hacia la galaxia, donde aguardaba la verdadera prueba del lugar de la humanidad entre las estrellas. El sonido de los pasos de la capitana, Nora Devine, condujo a su tripulación de regreso a la eternidad. El peso del juicio pesaba sobre sus hombros, pero nunca había estado más segura del lugar de la humanidad en la galaxia. Habían pasado la prueba de Zari, de conocimiento, ética y sabiduría. Pero ellas últimas palabras del comandante dejaron claro que su verdadero desafío apenas comenzaba cuando la tripulación abordó el barco. El silencio entre ellos era palpable. Todos sabían lo que estaba en juego para Zari. No se les había dado una confianza incondicional, solo se les había concedido la oportunidad de demostrar su valía en acción. En la galaxia había sido moldeado por siglos de conflicto, y ahora la humanidad estaba regresando para encontrar esa confianza. No era algo que se pudiera dar fácilmente, había que ganársela. Capitán, hemos recibido un mensaje de el teniente Zahari. Sar informó con voz tensa por la anticipación que estaban solicitando. Una reunión de seguimiento. Quieren discutir los próximos pasos en nuestra propuesta para un intercambio de conocimiento galáctico divino. El corazón se aceleró. Los Zari no los habían rechazado por completo, pero el camino por delante estaría plagado de incertidumbre. Fue un paso hacia el futuro, pero uno que fácilmente podría fallar si no se navegaba con cuidado y se establecía un rumbo. La Capitán Zari. Asegurémonos de estar preparados para lo que venga después. Divine respondió, su voz firme mientras la eternidad irrumpía a través de la atmósfera de el mundo natal de Harry. Entró en órbita y la tripulación se reunió una vez más en la reunión informativa. En la habitación, el ambiente era una mezcla de optimismo y determinación cautelosa. Todos comprendieron que esta reunión sería crucial no solo para el futuro de la humanidad, sino para el destino de innumerables civilizaciones que ahora busquemos. Su guía. Le mostramos el Zahari que somos capaces, dijo el doctor. ¿Vos? Revisando los datos que habían reunido durante su presentación. Pero ¿qué sigue? No nos rechazaron. Pero no podemos, supongo que eso significa que confían en nosotros. La verdadera divina respondió con su expresión seria. Debemos recordar que el objetivo de los Zari es tanto mantener y ganar equilibrio como ganar poder. Si queremos, para tener éxito, debemos demostrar que nuestro conocimiento no es una amenaza, sino una oportunidad para la cooperación. The briefing. La sala quedó en silencio por un momento, mientras la gravedad de su misión se hundía en la tripulación. Sabía que la diplomacia sería tan importante como la tecnología en los días venideros. El universo era vasto, y las civilizaciones aún luchaban con sus propios conflictos internos. El papel de la humanidad en este nuevo orden galáctico tenía que ser uno de unidad y colaboración, no de dominio o conquista de las comunicaciones del barco. El oficial teniente Mendes rompió el silencio. El capitán Zari está listo para la reunión. Esperan que iniciemos el diálogo. Divine respiró hondo. Esto es todo, dijo suavemente. Hemos llegado hasta aquí y ahora debemos asegurarnos de que estamos liderando con nuestros valores. No se trata de mostrar fuerza, se trata de mostrar
sabiduría. La tripulación de The Eternity se reunió en la conferencia en la sala. Los representantes de Zahari materializan una vez más, en la pantalla holográfica, la imponente figura de un comandante. Estaba acompañado por un consejo de asesores. Sus rostros, ilegibles, sus ojos brillaban con una inteligencia ancestral. Encontrarse con los humanos. El comandante entonó su voz a la vez distante e íntimo. Usted nos has mostrado tu conocimiento, tu sabiduría, pero la verdadera medida de tus intenciones no está en lo que dices, sino en lo que haces. ¿Qué sigue? Tu camino a seguir no está claro, pero tienes nuestra atención. Capitán Divinon enderezó el peso del momento presionándola, pero ella se mantuvo firme. Entendemos lo que está en juego. El comandante Humanidad no está aquí para dominar ni conquistar. Estamos aquí para construir un futuro donde el conocimiento se comparta, a la cooperación prevalece y donde ninguna especie se queda atrás. Pedimos su colaborar en este esfuerzo, no como un subordinado, sino como un igual. Podemos trazar un curso para la galaxia. Beneficiará a todos los Zahari. Los ojos brillantes del comandante se entrecerraron, y por un momento hubo silencio. El aire estaba denso por la tensión, y Devine contuvo la respiración a la espera del juicio, que podría determinar el curso de la historia. La galaxia entera parecía estar colgada del suelo en equilibrio. Finalmente el comandante habló. Ustedes son humanos valientes. Ustedes hablan de unidad, de igualdad. La galaxia ha conocido poco de tales ideales en su historia, pero quizá, tal vez tengas razón. Tal vez sea tiempo de un nuevo camino. Te permitiremos dar el primer paso. El corazón divino se elevó con alivio, pero sabía que esto era solo el comienzo. Nos probaremos a nosotros mismos, comandante, no con palabras, sino con acciones. Juntos construiremos una galaxia de paz. La transmisión terminó, y ella, tripulación de The Eternity, permaneció en un silencio atónito, porque los Z habían acordado trabajar para comenzar un nuevo capítulo en la historia de la galaxia. Pero el trabajo fue mucho más largo antes del otro lado del camino. El camino estaría lleno de desafíos y obstáculos. Se habían ganado la confianza de una de las especies más antiguas y poderosas de la galaxia, pero ahora tenían que demostrar que podría estar a la altura. El capitán Devine se volvió hacia su tripulación, con su voz firme y llena de resolución. Tenemos una galaxia que reconstruir juntos. Les mostraremos que la humanidad es más que una especie que sobrevivió. Somos una especie que prospera, y mientras la eternidad establece el rumbo hacia la siguiente etapa de su viaje, la tripulación sabía que su mayor desafío no era enfrentarse a los enemigos, sino forjando un futuro donde el conocimiento, la cooperación y la sabiduría los guiarían a todos hacia un mañana más brillante. La galaxia había cambiado, y el regreso de la humanidad no fue solo un punto de inflexión, fue el comienzo de una nueva era.